Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciclo, el periodístico de La Diaria, ya hoy en nuestro día y horario habitual, después de lo que fue la cobertura especial del domingo 30 de las pasadas elecciones internas. Y ya los distintos partidos tienen designado no solamente su candidato, sino también su fórmula que irán corriendo en esta carrera general de cara al 27 de octubre. Quedan solamente 16 semanas para eso. Ya tenemos todo más claro, Carlos, cuáles son las fórmulas que compiten en esta carrera hacia octubre. Hoy vamos a seguir hablando de la campaña electoral. Vamos a tener a Alejandro Pacha Sánchez, el coordinador de campaña del candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi. Y desde que nos vimos la última vez, el lunes de la semana pasada, pasaron muchas cosas en materia informativa vinculadas a la campaña electoral y a otras cuestiones importantes de la política nacional. Vamos a repasarlas en este resumen semanal. Resumen semanal. Cosa renunció a la Intendencia de Montevideo. Para nosotros, desde el día número 1, el imperativo, el criterio, era estar donde y con quien más se nos necesitara. En el acto de cierre de su gestión, Carolina Cosa agradeció a los montevideanos y a su gabinete. Un gobierno serio y estable. La primera persona que renuncia soy yo. Así que si será estable este gobierno. Gracias. La calle criticó a Javier Milei. No solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero. Y obviamente no voy a menospreciar a nadie. Pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur. Y si realmente creemos en este bloque así, deberíamos estar todos. Fossati al Partido Colorado. La exfiscal Gabriela Fossati renunció al Partido Nacional luego de que Álvaro Delgado decidiera que la candidata a la vicepresidencia fuera Valeria Ripoll. Al día siguiente anunció su incorporación al Partido Colorado para militar por Andrés Ojeda. Yo creo que se equivocó y realmente para poder luchar con ganas por hacer algo, uno tiene que creer en lo que hace. Yo no puedo seguir participando de un sector que viró hacia la izquierda. Yo creo en el centro. Habrá plebiscito. Hemos decidido solicitar una reunión a los distintos partidos políticos con el objetivo de elevar el nivel del debate público, de erradicar la llamada fake news de este debate, porque se ha dicho bastante mentira y bastante disparate al respecto. Mientras el PIT-CNT anunció que están confirmadas las firmas y habrá plebiscito para reformar la seguridad social, los candidatos de la coalición de gobierno firmaron un acuerdo para posicionarse en contra. Además, el presidente Luis Lacalle Pou adelantó que hará campaña en contra de la reforma. A nosotros nos parecía importante dar una señal, todos los candidatos ya definidos para la presidencia, dar una señal a la ciudadanía alertando y señalando la inconveniencia de votar ese plebiscito que el PIT-CNT impulsa. La campaña electoral tiene como protagonistas a los candidatos, pero detrás de ellos, a cargo de la organización, de la estrategia, de la coordinación, están los jefes de campaña. Hoy vamos a recibir en ciclo a uno de ellos, Alejandro Pacha Sánchez, coordinador de campaña de Yamandu Orsi, el candidato a Frente Amplista. Bienvenido. Bueno, Alejandro. ¿Cómo andan? Un gustazo estar acá, la verdad, felicitarlos por este espacio que está novedoso y bien interesante. Muchas gracias. Alejandro Sánchez, bueno, parlamentario durante 15 años, ha sido diputado más de 10 años, senador 4 años, actualmente estás ocupando la banca que dejó vacante el expresidente José Mujica después de que se alejó de la actividad legislativa. Y bueno, para la gente que no está muy habituada a este tema de la política partidaria, ¿qué hace un jefe de campaña en una campaña electoral? Bueno, yo lo primero que salí a explicar por ahí es que esta idea de jefe de campaña es más bien un coordinador de campaña, ¿no? Mi tarea es que las cosas funcionen. En realidad, quien conduce la campaña es el candidato, que es el que ha ganado una elección. El Frente Amplio creo que sale una muy buena elección con una fórmula muy potente, por tanto tenemos una fórmula. Y hay 3 campañas electorales, la que realizan las listas, los sectores, la que va a realizar el Frente Amplio institucionalmente y la de la fórmula. Mi tarea es que esos 3 platitos que están girando giren sincronizadamente. Y eso implica tener una estrategia de campaña, tener una narrativa, tener una propuesta, ver cuáles van a ser los hitos de campaña que vamos a tener, qué propuestas le vamos a entregar a la ciudadanía. Y ahí hay 3 aspectos fundamentales: la logística, es decir, el territorio, los territorios, cómo va a estar nuestra fórmula, conversando con quiénes, dónde, de qué manera. Hay una decisión de recorrer 3 veces el país, decía el presidente del Frente Amplio. Porque nosotros aprendimos.
El Frente aprendió, yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje muy lindo. Después de la derrota electoral, el Frente aprendió de que nos faltaba presencia en los territorios y que el Uruguay es un país chiquito, pero tiene distintos territorios y que uno no puede hacer política y pensar el Uruguay, cómo debe desarrollarse sin conocerlos y estar presente. Entonces, de alguna manera, la presencia territorial de nuestra fórmula y de nuestra campaña va a ser clave, ¿no? Y ese es uno de nuestros ejes de campaña. Comenzamos con el Frente Amplio Te Escucha, seguimos con los diálogos por Uruguay, luego la campaña interna llevó a las distintas precandidaturas a recorrer el país y ahora vamos a hacer una recorrida por la fórmula muy intensa, muy fuerte, porque además nosotros sentimos que una campaña electoral tiene que hablar de los problemas de la gente. Y este es el otro eje de nuestra campaña. No queremos hacer una campaña electoral con los problemas de los dirigentes. ¿La fórmula se va a mover junta o se va a ir Orsi y Coset a todos lados juntos? Por supuesto. Yo creo que el Frente logró tener una fórmula que para mí es muy potente, no solo en campaña, sino en gobierno. Es decir, nosotros queremos unir para cambiar, que es un poco uno de los ejes que tuvo el discurso de Yamandu Orsi el día del 30 de junio, y para unir para cambiar uno tiene que tener, en otros países le dicen el binomio. Yo creo que se complementan muy bien Carolina y Yamandu. Creo que hacen un binomio fuerte para poder pensar desde los problemas del Uruguay soluciones concretas en el marco de una campaña que va a requerir justamente ese diálogo y esa comunicación, porque nosotros queremos ser alternativa de cambio. Vos decías la cuestión de los problemas de la gente, ¿no? Que uno de los ejes de esta narrativa que presentabas era, bueno, vamos a solucionar los problemas de la gente. ¿Cuáles son entonces los principales problemas, pero además, sobre todo, qué narrativa o qué propuesta de cambio está planteando el Frente Amplio para esos temas que, por ejemplo, en el caso de la seguridad pública, el Frente Amplio ya fue gobierno y no tuvo una solución para la ciudadanía? Claro. Hay varias áreas de problema, ¿no? La seguridad es una, sin lugar a dudas. Nosotros tuvimos muchas dificultades con la seguridad y creo que uno de los componentes de la derrota del Frente Amplio del año 2019 tuvo que ver con esto, porque la ciudadanía entendió que el Frente no estaba logrando reaccionar frente a las demandas de seguridad que existían en la sociedad. Pero también es cierto que lo que ha pasado en estos 4 años es que la propuesta del gobierno de que era fácil solucionarlo, que la solución a la seguridad era sacar al Frente Amplio del gobierno, nos ha traído como consecuencia un agravamiento de los problemas de seguridad. Por lo cual, el primer elemento es que la seguridad hay que tomarlo como un elemento muy importante desde el punto de vista de una propuesta seria. Y para tener una propuesta seria hay que tener evidencia. Yo creo que el sistema político uruguayo tiene que abandonar la pretensión de tomar la seguridad como una disputa electoral pequeña, porque es un problema que nos está afectando a todos los ciudadanos. Por tanto, tenemos que tener una propuesta de seguridad que esté basada, por supuesto, en el eje de los derechos humanos y en el eje de la necesidad de una convivencia ciudadana saludable. Y eso implica pensar distintos aspectos, desde el aspecto de cuál es el problema del desarrollo del crimen organizado en los territorios, hasta las cuestiones que hacen a la violencia cotidiana de nuestra sociedad. Bueno, para eso el Frente Amplio lo que dice es: no hay soluciones mágicas. Y esta es una campaña donde solo le queremos decir a los uruguayos que no hay una solución mágica a la seguridad, que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en serio, viendo la experiencia internacional. Miremos lo que pasó en Guayaquil, miremos lo que pasa en algunas ciudades de Argentina, como por ejemplo Rosario, y podemos ir viendo cómo va avanzando la lógica de la presencia del narcotráfico en los territorios con su violencia, y por tanto podemos sacar buenas conclusiones de qué cosas tenemos que hacer. Entonces me parece que eso es el primer eje. Yo creo que del lado del gobierno, el gobierno ha construido la idea de que ahora quieren construir un nuevo placebo con propuestas nuevamente fáciles para resolver la seguridad, y ese no es el camino. El camino es ser serios en este tema y ponernos a trabajar en conjunto como sociedad para resolverlo. Bien, ya ha sido parte del comando de campaña en anteriores elecciones, sí. De hecho coincidiendo además con la figura de Orsi como el jefe de campaña de cara al balotaje. Quiero pedirte autocrítica. ¿Cuáles fueron los errores cometidos en aquel entonces donde el Frente no obtuvo la victoria? Bueno, yo creo que hubieron varios, ¿no? Hay un conjunto de errores. Nosotros llegamos a una campaña electoral con un gobierno que venía con poca agenda, bastante desgastado, habíamos perdido 50.000 puestos de trabajo, no estábamos dando la tecla en los problemas de seguridad, y el Frente no había logrado, de alguna manera, en aquella campaña electoral, proponerle a la ciudadanía una alternativa esperanzadora. Nosotros éramos la continuidad de algo que no gustaba mucho.
Es cierto que terminó ganando la idea de que estaba bueno cambiar, que fue para peor, ¿verdad? Estaba muy institucionalizado, le escuché a Andrade. Exactamente. Entonces yo creo que ahí nosotros hay algunos aprendizajes que son clave. La de los territorios que te comentaba recién, la de tener una fórmula cerrada el mismo día de las elecciones. El proceso por el que nosotros atravesamos en el año 2019 fue muy malo. Y no es que haya que buscar quién es el culpable, fuimos todos culpables. Yo creo que el Frente hoy sale fortalecido porque justamente avanzó en ese camino. Resolvimos cómo iba a ser nuestra fórmula, entendimos de que si íbamos a una elección y la democracia importa, el que sale segundo es porque la gente lo respalda y está bueno que esté en la fórmula. Y yo creo que eso el Frente lo resolvió muy bien, porque además tenemos 2 dirigentes políticos de mucho peso. El 30 en la noche del 30, nadie perdió en el Frente Amplio, ganamos todos. Yo creo que esa es otra clave. Esa era una intención a reflejar. Sí, se reflejó y fue la realidad. Y la tercera clave es que nosotros estamos montando nuestro comando de campaña en el Frente Amplio, nuestra casa. Antes se formaba, muchas veces lo que terminaba pasando, teníamos el Frente Amplio por un lado, y las fórmulas o los candidatos que se ubicaban en otro lado, sus comandos con otras lógicas distintas. Y nosotros hemos aprendido en todo este proceso de que construir en nuestra casa, generar una casa amigable, en donde además la participación de esa diversidad frente amplista esté allí y nuestra fórmula y nuestras propuestas estén cobijadas por ese clima frente amplista, es la clave. Esa es la fortaleza que tiene el Frente Amplio hoy para plantearse la amplitud necesaria para convocar a la ciudadanía, porque nosotros vamos a una campaña hacia octubre que es una nueva etapa, en donde lo que queremos es ser mayoría en la sociedad. Entonces nuestra convocatoria es a los ciudadanos que necesitan cambios, que puedan ver y reflejar en nuestra propuesta que ahí están los cambios que requiere la sociedad, que hoy anhela, que impulsa y que en definitiva son posibles de llevar adelante. Y esa es la tarea que tenemos por delante. En ese sentido, habló Orsi en algún momento de esta revolución de las cosas simples, que es un concepto bastante distante de hacer temblar las raíces de los árboles, y hablabas recién de cambio. Y estuvimos también hablando de, bueno, cuáles son los temas que le preocupan a la ciudadanía. Mencionamos uno que es el tema de la seguridad. En ese sentido, el Frente Amplio lo que va a plantear es, bueno, no hay soluciones mágicas, tenemos que basarnos en evidencia. Pero, ¿qué otras cuestiones de cambios importantes está proponiendo el Frente Amplio? ¿O es simplemente decir, bueno, volvamos a lo que fue la gestión de los gobiernos del Frente Amplio, donde una porción mayoritaria de uruguayos vivía mejor? Ese es el relato. Pero, ¿qué más? Digamos, ¿qué cosas nuevas están planteando también para enamorar un poco a la ciudadanía? Sí, claro. No, nosotros no volvemos a hacer más de lo mismo. Porque mi abuela dice una frase siempre que es maravillosa, que uno se cae para aprender a levantarse. Y cuando nosotros nos caímos nos dimos cuenta de que si queremos volver al gobierno no es para hacer más de lo mismo. Porque eso fue parte de un ciclo que tuvo sus cosas muy buenas, tuvo sus errores, tuvo sus defectos. Y ese aprendizaje nos dejó a querer regresar al gobierno para hacer cosas diferentes. Yo creo que la revolución de las cosas simples mueve mucho más las raíces de los árboles que a veces algunos discursos grandilocuentes. ¿Por qué? Para mí la revolución de las cosas simples es que si tú tienes un trabajo y trabajas 40 horas por semana, no puedes ganar menos de 25.000 pesos por mes. Este es el problema que tiene el país hoy. 500.000 de compatriotas que trabaja 40 horas por semana, pero gana menos de 25.000 pesos por mes. Y si a eso le vas sumando que tenés un hijo o 2, en realidad lo que estás teniendo es un proceso paulatino de empobrecimiento de las personas, porque lamentablemente no están llegando a fin de mes. Y esto es un camino que hay que resolverlo rápidamente. El Uruguay tiene que crecer para distribuir, por supuesto, pero tiene que resolver un problema de desigualdad estructural que tenemos, donde tenemos índices en algunos territorios que son índices cercanos al primer mundo, y tenemos a 2 cuadras África, en términos de índices de nutrición, de posibilidades de acceso a la educación, a la cultura, al conocimiento. Esas desigualdades territoriales que hoy están allí, hay que resolverlas. Y esa es la revolución de las cosas simples. Y si tuvieras que decir tres grandes propuestas mediante las cuales el Frente Amplio está proponiendo resolver esa situación. Bueno, tenemos ahora la tarea que nosotros tenemos es la de bajar a tierra el programa del Frente Amplio, ¿verdad? En lo que es un plan de gobierno. Pero diría 3 o 4 cosas. Si tendría que decir 3 o 4 cosas, yo diría, la primera, el Uruguay tiene que pasar a ser un país agroexportador a ser un país agrointeligente. Eso implica pensar que la industrialización del país no pasa por las chimeneas, en realidad pasa por los laboratorios.
¿Qué quiere decir esto? Estamos en un mundo que está creciendo en términos poblacionales a nivel mundial, que va a requerir más alimentos, y estamos al lado de la pampa húmeda y de un Brasil que tiene la capacidad de producir alimentos para el mundo. El Uruguay tiene que tener la capacidad de vender genética animal y vegetal. El Uruguay tiene que tener la capacidad de industrializarse, que es hacer más y mejor lo que hacemos, agregándole conocimiento. Eso va a requerir una inversión fuerte en ciencia, por ejemplo. Por supuesto. Y apostar, seguramente, a una mirada en donde la biotecnología tenga un papel central. ¿Y cuál es la aspiración de la inversión? El 1%. El 1% del Frente Amplio lo tiene en su programa. Pero más que eso, yo te diría, lo que hay que discutir es cómo el Uruguay construye una empresa o un sistema de biotecnología que nos permita incorporar efectivamente conocimiento e innovación a nuestra matriz productiva. Este es el debate del país. Y ahí hay un debate muy fuerte que se está, en definitiva, se va el camino del desarrollo del Uruguay está acá. Hoy una semilla es un dispositivo tecnológico que concentra mucho conocimiento. El problema es que antes decíamos que las vaquitas eran ajenas, hoy las semillas son ajenas. Entonces tenemos que construir en términos de soberanía para poder generar conocimiento de calidad que nos permita ingresar en las cadenas de valor para generar un proceso de desarrollo con crecimiento y distribución. Y ahí hay un camino que implica mejorar salarios, mejorar condiciones de acceso a la educación, a la cultura, generar condiciones para que la matriz productiva del país adquiera mucho más conocimiento. Hoy muchas de nuestras empresas no demandan conocimiento, ¿no? Y el gran desafío que tenemos en la revolución tecnológica es que si nuestro sistema de empresas, nuestras empresas públicas, nuestras empresas privadas, nuestro sistema de investigadores no logra generar un consenso sobre cuál es la estrategia de desarrollo del país, el Uruguay va a pasar a ser irrelevante en el mundo. Entonces yo creo que acá hay un camino muy fuerte, ¿verdad?, de bajada a tierra en cómo nosotros aplicamos conocimiento, tecnología e innovación a partir de lo que sabemos hacer, que somos un país agropecuario. Te llevo una vez más al terreno político. Hace unos días, Adolfo. Me falta lo social igual después, pero ahí creo que ahí me permitís esto. Sí, claro. Tenemos una sociedad que glorifica la juventud y por tanto le dice a nuestros veteranos que ya no son útiles. Y que por otro lado le decimos a nuestros jóvenes que tienen que estar en modo selfie permanentemente. Siempre alegres, siempre contentos, siempre felices. La vida no es eso. Y entonces tenemos ahí un problema muy serio en nuestra sociedad en donde estamos dejando sola a nuestra gente. Necesitamos volver a reconstruir espacios de socialización. Necesitamos empezar a generar pertenencias distintas. Necesitamos ubicar a los gurises y a los veteranos en un espacio de sociabilidad, en un barrio, en donde esté el veterano, que tenga su lugar, y tenga los gurises que tengan su lugar para poder estudiar, para poder intercambiar, para poder adquirir valores, para sentir, en definitiva, que mi pertenencia no es a la esquina ni a ser soldado de un narco, sino a ser parte de un barrio y de un proyecto y de un país y de una sociedad que requiere que tú te desarrolles. Bueno, yo creo que ahí hay un trabajo muy fuerte que hay que hacerlo en lo social, con esta idea de que tenemos que construir una sociedad que nos cuide, porque no podemos seguir estando solos. Te querés llevar al terreno político. Hace unos días el politólogo Adolfo Garcé mencionaba que la fórmula de Álvaro Delgado, o Álvaro Delgado en particular, tenía mayor fortaleza en relación a Orsi porque ya había sido parte del gobierno, ya había jugado en la A como parte del gobierno nacional, mientras que Orsi había jugado en la B, si bien había tenido doble gestión. No quiero que le respondas a Adolfo Garcé, sino que me respondas en esa perspectiva. ¿Cómo ves ese terreno? Yo creo que nosotros tenemos una fórmula mucho más potente que la del Partido Nacional. Primero porque no la tenemos que andar explicando. Yo no sé si estamos en la A, en la B o en la C, en las categorías futboleras del Fito. Lo que sí sé es que el Frente no tuvo que explicar su fórmula y que el Partido Nacional hoy está tratando de explicar qué es lo que quiere hacer con su fórmula y por qué tomó las decisiones que tomó. Eso en primero. En segundo, creo que tenemos dos compañeros que tienen una larga trayectoria. Y además el Frente Amplio tiene un elenco de compañeros y compañeras que tienen una muy buena trayectoria de gestión. Y creo que estamos en condiciones de poder asumir el desafío de conducir las riendas del país. Y lo pueden hacer cualquiera de los dos. Entonces, yo tiendo a no pensar en categorías A, B y C, la política. Porque me parece que eso nos puede llevar a inducir a muchos errores. Seguramente Fito, cuando disputó la calle Pou una interna con Larrañaga, tal vez Fito Garcé hubiese dicho que la calle Pou era de la B y Larrañaga era de la A. Y la historia le demostró que el que terminó siendo presidente fue Luis Lacalle Pou. Entonces me parece que no colocaría en esas claves nuestra fórmula, sino colocaría en
la capacidad que tiene, tanto Yamandú como Carolina, de concitar apoyos y la capacidad que tienen de liderazgo para generar transformaciones. Y yo creo que esas son las dos claves. Alejandro, muchísimas gracias por compartir estos minutos en Ciclo y nos volveremos a encontrar seguramente a lo largo de la campaña. Seguimos con más información. Muchas gracias a ustedes. La culminación de la educación media es uno de los temas que ha estado más presentes dentro de lo que es el debate político y seguramente además lo siga estando dentro de lo que es esta campaña electoral. El Uruguay es uno de los países que está peor calificado, o sea, el que está peor posicionado dentro de lo que es el continente. Para hablar de la educación media, bienvenida Ileana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Los extrañé. Nosotros también te extrañamos mucho, Ileana. Volvimos con otras historias y me parece importante repasar algunos datos que interpelan también al sistema político, Natalia. Sí, según datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en 2019 había un porcentaje de egreso de la educación media del 43% en los jóvenes de 21 a 23 años y eso mejoró en 2023, tenemos una cifra de porcentaje de egreso del 51% y hay estimaciones para este año que la sitúan entre un 52 y 54%. El problema es que está muy lejos de ni que hablar de los países de la región, pero también de la meta oficial que es del 75% de egreso y es una realidad que interpela a todo el sistema político, sobre la que se ha discutido mucho, sobre la que no se ha avanzado de manera significativa y bueno, sobre eso es el informe de Otras Historias hoy. En pocas palabras, Uruguay en este momento es el peor de la clase, podríamos decirlo así con estos números. La historia de hoy tiene como protagonistas a dos mujeres. Una de ellas se llama Giselle, que es la referente y coordinadora de un centro juvenil que se llama Centro Juvenil Cruz del Sur, de una organización que se llama Andares, y Alison, que es una adolescente de 18 años que está cursando cuarto año de liceo. ¿Por qué estas historias? Porque son un ejemplo de cuando se articula entre el Estado, la sociedad civil, en este caso Andares, es esta asociación que trabaja en el barrio Tres Ombúes hace 27 años y también mucho el apoyo se da por parte de la comunidad, por parte del barrio. Es un buen ejemplo de articulación y el único objetivo en este caso es que ningún joven quede atrás, que puedan adquirir las habilidades, que puedan adquirir las capacidades para luego salir al mercado de trabajo con mayores posibilidades. Obviamente que estamos hablando de jóvenes y adolescentes que están en un contexto vulnerable. Yo me llamo Giselle y soy la coordinadora del Centro Juvenil. Es una propuesta socioeducativa para los adolescentes, donde lo que se busca es, bueno, en principio que tengan un espacio y acompañarlos en los trayectos educativos, acompañarlos en esto de transitar la educación, que es a veces complejo en el adolescente sostener, porque no siempre la educación es amigable con ellos. Hay que hablar que un adolescente que tiene un contexto que no lo ha acompañado, que es difícil, que tiene pila de limitaciones, si se enfrenta en los centros educativos a una propuesta, muchas veces queda un poco para atrás. No es fácil ser adolescente, menos en estos contextos. Están muchos muy estigmatizados. Hay esta idea de que el adolescente de este barrio, de otros barrios parecidos, bueno, no tienen ganas de nada, son los vagos, están en las esquinas, y en realidad no es así. Estos gurises tienen pila de ganas de salir adelante, tienen sueños, tienen unos talentos que no han podido desarrollar muchas veces. Nosotros acá tenemos adolescentes que realmente la están peleando, están seguros de lo que quieren, asisten al centro juvenil, la familia los acompaña y están logrando cosas maravillosas. Cuando yo llegué al barrio, la expectativa era terminar la escuela. 27 años después, tenemos adolescentes que ya están cursando estudios terciarios. Aquello que era impensable está pasando. Nosotros sentíamos que ni los chiquilines ni la familia pensaban que eso se iba a concretar.
que era algo que podían hacer otros, de otros barrios, de otras familias. Y para muchas familias que los chiquilines son los primeros en entrar a estudios terciarios, es un logro, lo viven desde un lugar, primero del asombro y después del orgullo, ¿no? Ver esas familias que realmente ven que sus gurisas están haciendo eso, es maravilloso. Yo vengo en la mañana al centro juvenil, todo hago en bicicleta. En la tarde voy a estudiar de 1 a 7, estoy en cuarto de liceo, tengo 0 bajas y nada, mi meta es poder terminar mis estudios y poder ser médica forense. Y mi familia es una familia que está muy presente, sí, ellos me apoyan todo el tiempo, por ejemplo, si traigo alguna nota mal, es como que vamos arriba, perfecto. Si falto más de 2 días al juvenil es como, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás viniendo? Y, todo el tiempo están como encima de mí para ver qué me pasa. Para mí el centro juvenil lo tomaría como una raíz de una familia, porque se ha ido y ha venido mucha gente que ha marcado, así como amigo al centro juvenil, que por ejemplo acá conocí a mi mejor amigo, que tengo el nombre tatuado, todo, tenemos una vista hermosa. Toda la persona que pasa por acá se va con algo. Tengo una familia que me da lo que puede y en el sentido de poder tener mi plata es poder comprarme las cosas a mí sin poder pedirle a mamá sabiendo que esa plata la podría gastar en otras cosas. Porque estábamos hablando la otra vez con mi mamá del tema de la asignación, que la asignación ya no se da más por el tema de que cumplí 18 y eso de poder trabajar y darle una ayuda a mamá porque obviamente son ingresos. En mi familia no hay nadie con título y me parece que ser la primera es como que un logro muy grande también. Mi papá hizo UTU, pero no la finalizó. Mi mamá hizo por un estudio hace poco de un escrito que era para hacer ciclo básico, de 4 horas creo que era. Mi objetivo es poder ser médica forense y poder ser el ejemplo de mi hermanita, que ella sigue mis pasos, yo tengo que pisar con cuidado porque ella viene atrás pisando las mismas huellas que yo. Me quedo pensando con esa frase que planteaba Alison, que realmente es una adolescente que creo que tiene todo para salir adelante, pensando en el futuro también de su hermana. Impresionante, ¿no? Cuando dice que está siguiendo sus pasos. Sí, y Alison forma parte de este grupo, de este centro juvenil que, como les contaba, está en Tres Ombúes, que Andares hace 27 años que está trabajando en ese lugar, y al igual que ella hay otros 70 jóvenes que también tienen este sueño de poder llegar a la educación terciaria, y muchos jóvenes y adolescentes que pasaron por ese centro lo han logrado. Así que creo que la experiencia de Andares habla del impacto que puede tener un espacio como este cuando se escucha, cuando se apoya, cuando se está atento a las trayectorias de los jóvenes. Y sería bueno que fuera una realidad más generalizada y que todos los jóvenes tuvieran acceso a este tipo de oportunidades y que también desde el sistema político se impulsaran cuestiones que tengan el Estado como principal protagonista y responsable de esto, más allá de todos los esfuerzos de la sociedad civil, ¿no? Y qué importante es también cuando se da el apoyo de tus propios padres, ¿no? Además de las familias. Pero tener el apoyo de tus propios padres te da una contención equilibrada y muy necesaria también. Muchísimas gracias, Iliana. Nos reencontramos pronto con otras historias. Hay más información en Ciclo. Los candidatos a la vicepresidencia tienen un peso particular en la campaña electoral. Muchas veces se ve como figuras que complementan a los candidatos, muchas veces como figuras que arriman votos, muchas veces como figuras que reafirman las posturas de los candidatos. Y bueno, para hablar de la conformación de las fórmulas de cara a octubre, tenemos en nuestra mesa de análisis hoy y recibimos con mucho gusto a la politóloga Constanza Moreira. Bienvenida, Constanza. Al historiador y politólogo Gerardo Caetano. Bienvenido también. ¿Cómo te va? Y a Lucas Silva, ya lo conocen, periodista y exdirector de La Diaria. Bienvenido, Lucas, también. Gracias, Natalia. Un gusto.
Vamos a empezar por lo que fue la sorpresa de este domingo 30 de junio. Lo otro era más bien un poco más previsible en el caso de los otros partidos, pero este 30 de junio dio la sorpresa, ahí sobre el final de la noche, Álvaro Delgado, el candidato del Partido Nacional, anunciando a Valeria Ripoll como la candidata a la vicepresidencia por el partido. Generó un montón de repercusiones. Y la idea es discutir un poco y empezar por este partido, es para después hablar del resto de las fórmulas. Vamos a escuchar antes de darles el puntapié inicial, vamos a escuchar a Valeria Ripoll lo que decía en un acto de la lista 40 esta semana. ¿Qué nos van a enseñar a los blancos, a los militantes del Partido Nacional sobre sensibilidad social? No es un discurso, nosotros accionamos y hacemos, y por eso Valeria Ripoll está en el Partido Nacional. Y esas políticas sociales y esa transformación de la sociedad para los más débiles la hizo un gobierno liderado por el Partido Nacional. Bueno, aquí claramente hay una apuesta, en este caso, y se ha conversado también sobre eso, del Partido Nacional y de Álvaro Delgado en particular, por captar votos de centroizquierda, y se entiende que la figura de Ripoll puede ser pasible de captar ese tipo de votos. ¿Qué les parece a ustedes? Y ya les doy la largada para que empiecen también a comentar sobre las otras fórmulas. A mí me parece que Ripoll captar votos de centroizquierda es un disparatado, porque la izquierda la odia a Ripoll, digo, la ve como alguien que se pasó para las otras filas en un país tan polarizado y con tantas identidades políticas como eso. No creo que ella pueda captar votos de centroizquierda, pero que es una innovación, quedamos todos absolutamente perplejos. Había alguna duda sobre si Raffo podía asumir o no. Raffo hizo una gran campaña, esto hay que decirlo. Hizo una campaña de destaque que la posicionó a nivel nacional. Pero la elección de Ripoll es una elección que muestra, lo digo con ironía, que el Partido Nacional tiene gran capacidad de innovar, pero bueno, la capacidad de innovación del Partido Nacional no necesariamente le va a resultar bien internamente, porque desequilibra la fórmula partidaria. Hizo todo lo contrario del Frente, ¿no? El Frente equilibró. Hizo una fórmula de equilibrio intrapartidario. Esta es una fórmula de desequilibrio de la interna partidaria y con una clarísima intención de poner dos mujeres en disputa. Voy a lanzar esto y ya me callo, ¿no? Porque Ripoll va a hacer una campaña muy centrada en Montevideo, va a hacer una campaña contra el PIT-CNT y va a hacer una campaña contra la Intendencia de Montevideo. Entonces me parece que yo quería alargar esta reflexión desde un punto de vista feminista, porque es como decir, bueno, vamos a poner a estas dos mujeres, vamos a poner a esta mujer a disputarle a esta otra mujer. De cualquier manera vamos a tener dos vicepresidentas súper destacadas en esta campaña, que son Ripoll y Carolina Cose, es decir, con voz propia y con gran capacidad de aparecer en el espacio público. A mí me parece que es una apuesta arriesgada y que en realidad responder qué va a pasar todavía falta. La pusieron en la cancha y hay que ver también cómo se desempeña en la campaña. Y creo que está más pensada para noviembre que para octubre. Esa es mi impresión. Como que es una jugada que perfectamente al Partido Nacional le puede ir mal en octubre y a Delgado le puede ir bien en clave de coalición en noviembre. Con esta bueno, jugada. Tuvimos una primera repercusión que fue el alejamiento de Gabriela Fossati de filas del Partido Nacional para irse con Ojeda, en la línea de lo que estaba diciendo. Y después de cosas que escuchás, por ejemplo, Heber diciendo que eso, como que hay una apuesta al centrismo, después en Cabildo Abierto que dicen, bueno, ahora Cabildo Abierto votó mal en la interna, pero dice, bueno, estas dos fórmulas, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, apuestan al centro y nosotros tenemos una oportunidad de buscar votantes más a la derecha, de reivindicarnos ahora en octubre. También mismo tal vez esto de Bordaberry ahora amenazando con volver puede ser una señal en ese sentido. Me parece que está arriesgado. Creo que también me pareció bastante sensato lo de Fernando Pereira diciendo no subestimarla en esa disputa por la sensibilidad social que existe y que es real y que está bien que el Partido Nacional la quiera dar. Yo creo que hay que ver qué pasa. Y si eso puede ser definitorio en una segunda vuelta muy ajustada, como fue la anterior, de 40.000, 50.000 votos, quizás, no sé, puede terminar siendo una apuesta arriesgada que, en todo caso, capaz que en ese escenario le puede dar algún resultado positivo. Bueno, la gran sorpresa de unas elecciones que no tuvieron muchas sorpresas en cuanto a las intenciones de votos.
cuando ocurre algo de este nivel de, digamos, de inesperado, uno tiende a pensar, bueno, o que salió mal, o que hay un gato oculto, mágico. Bien, es difícil de entender. Por ejemplo, hay cosas inéditas. Ripoll no tiene un año en el partido. Y es candidata a vicepresidenta. Tú piensas lo que eso significa en la historia del país. Ser candidata a la vicepresidencia es presidir la Asamblea General, es presidir el Senado, pero es también estar en el segundo lugar en la sucesión. El vicepresidente es nada, pero lo puede ser todo. Y eso pesa. La fórmula está pensada en clave electoral. Es difícil verla a Ripoll administrando el Parlamento. Ahora, siempre las fórmulas se pensaban como, bueno, las dos personas tienen que complementarse, no tienen que opacarse, no tienen que ser más de lo mismo, tienen que dar señales diferentes y en lo posible no enojar al partido, generar una concertación al partido. Muchas de esas cosas no ocurren con esta fórmula. ¿Vos coincidís con Constanza que está desequilibrada en este caso Está entre muy sectores? desequilibrada y en más de un sentido uno tiende a pensar de que no suma. Porque, por ejemplo, lo primero es mantener votos, no echar a los votos del Partido Nacional. El Partido Nacional no está para que se vayan nacionalistas. Y bueno, el votante, el militante nacionalista, bueno, no es una imagen que le guste mucho. Lo vimos en el anuncio con los abucheos y los insultos. ¿Le puede sumar en esa disputa por el centro, por el sindicalismo, por la dimensión montevideana, metropolitana? Yo creo que poco, porque en esa disputa es una figura que más bien ha generado cierta animadversión. Por otra parte, yo me la imagino recorriendo el interior, la marcha de la victoria, pueblo a pueblo. Bien, yo creo que ahí hay situaciones diversas, por lo que en principio, además, advirtiendo otra pregunta importante, ¿quién definió la fórmula? Y yo no creo que la haya definido Delgado. Creo que Delgado, la calle Pou está diciendo. Por supuesto, la calle Pou es una figura omnipresente. Pero la calle Pou no tuvo en cuenta todas estas variables que estás mencionando. No las tiene, y la calle Pou y el triángulo místico, o el triángulo rojo, la calle Pou, Martínez y la Fluff, que ha sido la clave del gobierno y que ahora jefe de campaña, la figura principal de la comunicación de Delgado, y bueno, y el presidente. Yo creo que la gran apuesta del Partido Nacional para pelear la elección es el presidente de la calle Pou. Por algo lo ponen en el Senado, ¿no? Que él vaya encabezando todas las listas, es una señal de que él va a estar omnipresente. Y yo creo que en todo esto, como en todo lo que ha rodeado, es un liderazgo que se ha quedado con el Partido Nacional. Que se ha quedado. El Partido Nacional no tiene dos alas. No las tiene. Algunos dicen incluso que puso una pata en el Partido Colorado con la candidatura de Ojeda. Que ahí ya me da pie también para pasar al Partido Colorado, que sí fue una definición más clásica. Andrés Ojeda optó por el segundo, el que quedó segundo en las elecciones internas, y un perfil, además, de cierta medida, sí, complementario en ese caso a su candidatura. Vamos a ver lo que decía Robert Silva en el anuncio de su candidatura a la vicepresidencia. Somos además personas, como decía Andrés, que estamos trabajando por este partido desde hace tanto tiempo, que nos mueven la fuerza de nuestras convicciones y sobre todo el objetivo de que el país no se detenga, de que las transformaciones que se iniciaron continúen y que aquellas otras que hay que poner el pie en el acelerador lo podamos hacer. Y por ello nuestro proyecto político sin duda va a competir en las elecciones ahora próximas internas de la coalición, donde hay fórmulas y va a haber que resolver. Bueno, tenemos en el caso del Partido Colorado también
candidato a vicepresidente definido, y hay además incluso ya ahora hasta gráfica del candidato a la presidencia por el Partido Colorado. No sé si pudieron verla en vía pública, con la consigna al nuevo presidente, con una gráfica despartidizada o que utiliza colores de varios partidos. Bueno, ¿cómo ven un poco la fórmula del Partido Colorado y sus perspectivas para octubre? Bueno, Ojeda también es una novedad. Es una novedad para el Partido Colorado, es una nueva apuesta a la reconstrucción del Partido Colorado. Se hizo con Talvi la elección anterior, ahora se hace con Ojeda. El Partido Colorado votó relativamente bien para mí, para donde estaba. El que votó horrible fue Cabildo Abierto, entonces creo que allí el Partido Colorado está tratando de no quedarse con toda esa porción de votos, volver a un sistema de 3 partidos, veamos. Porque no, la interna es la interna, yo que sé, a Cabildo Abierto está derrumbado, el Partido Independiente también, entonces podríamos volver a un sistema de 3 partidos con un Partido Colorado raro, porque Ojeda es como un outsider del elenco de dirigentes del Partido Colorado, y vota muy bien y hace una campaña con un costo millonario, ¿no? Realmente allí hay mucho dinero. Hay mucho. Me hace acordar a Sartori, ¿de dónde vendrá ese dinero? ¿No? ¿De dónde vendrá ese dinero? Se lo preguntaron a Robert Silva y Robert Silva dijo, bueno, cada uno que... Sí, hubo tensiones en la propia interna. Hubo tensiones, porque en realidad Ojeda también se consolida a base de plata, como hizo Sartori en su momento, solo que en Sartori, bueno, aquella plata venía de un origen familiar. Digamos. Pero vemos que en Uruguay están funcionando, ¿no? Esas candidaturas que se consolidan en base a mucha publicidad. Natalia, hay que mirarlo con cuidado. Eso hay que mirarlo. El tema financiamiento y política hay que mirarlo con cuidado. Ya tuvimos a Sartori, ahora tenemos a Ojeda. De cualquier manera, ese liderazgo que obtiene Ojeda en un partido tan desgastado como el Partido Colorado es el liderazgo de un partido con una fragmentación gigante. Es el único partido que no tiene una vicemujer. Ellos apuestan a reposicionarse en la coalición y Ojeda apuesta a reposicionarse como el mejor amigo de la calle Pou. Es decir, a mí me parece interesante eso, ¿no? De cómo se disputa de alguna manera el capital político de la calle. Ahí va a haber algo de eso entre Delgado y Ojeda. Yo supongo que van a ver quién es el que mejor representa ese capital, esa aprobación alta que tiene el presidente, y va a haber, en algún momento de la campaña, yo me imagino que puede haber algún chisporroteo entre ellos, incluso, o alguna especie de esa disputa de quién es el más lacayista de los dos y quién se parece más, que es un poco también el síntoma, o sea, la señal de estas campañas que va bastante en eso, en parecerse más, se reivindica más bien eso, yo soy parecido, no es que no es tanto por las ideas o la gestión y tal, sino un tema de imagen, ¿no? Sí, a ver, Ojeda tiene 20 años de militancia en el Partido Colorado, empezó en la crisis del 2002. Era un hombre que estuvo en el Foro Ballista, su dimensión pública la adquiere cuando nadie quería y él asumió la abogacía de Amodio Pérez. Y bueno, mostró lo que es una de sus claves, que es su perfil altamente mediático, le encanta, fue miembro de varios programas de televisión y le ofrecían, porque tiene un perfil mediático. Claramente tiene una clave oportunista, porque cuando todos se corrieron a este hombre, a Talvi, él se corrió a Talvi. Luego fue un abogado penalista importante, suplente en la intendencia, y ahora él empezó temprano, porque él tiene una primera declaración que indicaba que iba a la candidatura, diciendo: mi referente en política es Luis Lacalle Pou. Algo raro. Y luego Lacalle Pou, en una mise en scène, lo recibe en Torre Ejecutiva. Y luego, a fines del año pasado, se llena de imágenes, su imagen, en todo el país. Y luego aparece con este discurso que es, izquierda y derecha ya no existen más, el Partido Colorado y el Partido Nacional prácticamente son lo mismo, acá la política es una forma de peinarse, una forma de vestirse, una forma de hablar, basta con los libros que terminan liquidados o quemados, yo soy lo nuevo, renovación, una renovación más invocada que explicada, porque hasta ahora no sabemos qué es esa renovación. Bien, ¿cuánto dará eso? Yo creo que el Partido Colorado no votó bien. Y Ojeda tuvo 40.000 votos. 40.000 votos en la peor elección
del Partido Colorado desde que hay internas. Y el resto del Partido Colorado tuvo 60.000 votos, un poco más de 100.000. Entonces, bien, veremos cómo actúa. Su estrategia es comerle votos al Partido Nacional. Sí. Y su estrategia también es orientarse al voto juvenil. Tiene mucho que ver con esta derecha festiva. También lo desideologizado, porque hay, por ejemplo, en materia programática, una cosa que llama mucho la atención es que él dice que tiene como referentes en seguridad tanto a Subía como a Sanjurjo. Claro, ahora que se incorpora Robert Silva, que son perfiles totalmente, diría hasta a veces contrapuestos en algunas cosas, claro. Y sin embargo los acoge a los dos, ¿no? Subía dice, yo me voy porque esto se va al centro izquierda, y ahora quedaron juntos. Ojo, en las claves teóricas de Ojeda, Robert Silva no se peina igual, no se viste igual, lo suyo parece ser otra cosa. Sí. ¿Cuánto suma eso? ¿No? ¿Cuánto suma en los posibles electores del Partido Colorado? Pero se impone un tipo de liderazgo de hombres, abogados exitosos. Hay una construcción de un tipo de liderazgo que el Uruguay no lo tenía hasta que apareció Luis Lacalle Pou. Ojeda repite eso. Vamos a pasar, les pido para pasar en estos últimos minutos al Frente Amplio para comentar algo también sobre la fórmula. Fue quizás la menos sorpresiva porque igual había cierta expectativa, pero finalmente se terminó concretando lo que se había anunciado, que es que Carolina Cose aceptó la vicepresidencia y se la ofreció llamando Urse la vicepresidencia. Terminaron subiendo los dos juntos al escenario y bueno, se consolida esta fórmula. ¿Cómo la ven de cara a octubre y cómo ven su capacidad de competencia también con las otras fórmulas que veníamos comentando? Me parece bien resuelta, digamos, en comparación a la última elección. Esto es una obviedad, pero es importante, creo que cómo se resolvió, lo rápido que lo hizo. Y creo que en realidad, en relación a lo que hablábamos al principio de la fórmula eventualmente de una segunda vuelta Delgado-Ripoll, yo creo que ahí una dificultad que puede tener el Frente ante esa fórmula es que le queda más incómoda para esto de querer mostrar, bueno, decir, este fue el gobierno de los Maya Oro. Creo que en ese sentido una fórmula Delgado-Raffo era más funcional al Frente. En ese sentido, vuelvo a la decisión que, bueno, coincido que seguramente sea Lacalle Pou y la pensó bien. Me parece que en ese sentido puede existir una dificultad que va a tener que resolver el Frente cómo lo hace, cómo se para frente a esa fórmula en una eventual segunda vuelta, que parece, desde mi punto de vista, lo más obvio que vaya a suceder. Yo creo que la principal novedad para el Frente, que ya había procesado lo de Orsi y Carolina, yo te diría que un año antes eso ya estaba resuelto, por lo que había pasado justamente con Daniel Martínez y Graciela Villar. O sea que el Frente aprende, le lleva un tiempo, pero aprende. Yo creo que lo más importante para el Frente fue los 411.000 votos que sacó. Era impensable en ninguno de nuestros cálculos, salvo cuando Fernando Pereira se ponía muy optimista. El Frente había tenido ese resultado. Ahí también hay que hacerle un reconocimiento a Fernando Pereira en relación a ese resultado, porque hay una cantidad de acciones anteriores que llevan a esa renovación de la adhesión por el Frente Amplio. Digo, no es solo el gobierno, el rechazo al gobierno, sino el Frente Amplio con la LUC, el Frente Amplio en muchas dimensiones. Eso hay que reconocérselo a Fernando Pereira. Y eso lo posiciona al Frente Amplio muy bien, mucho mejor que como estaba en el 2019 para ganar la elección. La tentación, claro, todo el mundo piensa, bueno, ahora con esto, no, ojo, una cosa es la interna. Yo siento que en particular el MPP puso a toda su militancia en la interna. Es decir, el Frente Amplio hizo cuestión de que esta interna fuera una súper interna. Se la jugó mucho. En otras ocasiones la interna fue más fría, importó menos. Ahora el Frente Amplio apostó mucho. Salvo la 711 de Sendic en un momento. Salvo la 711 de Sendic, es verdad, que es lo que le dio la vicepresidencia. Claramente, sí. Entonces yo creo que arranca muy bien, eso es lo más importante. Y está muy orientado a su propia campaña, ¿no? El Frente tiene diseñada su propia campaña, pero con estas nuevas fórmulas va a tener que readecuar, como dice él, su discurso a los ataques que va a recibir, porque la campaña en manos de Ripoll y de Delgado va a ser una campaña antifrente, claramente. Bueno, en primer lugar, el contraste con el 2019, que ya lo notamos, y el contraste con el domingo 30 de junio de este año. ¿Cómo salieron? Bueno, ver el contraste entre los abucheos e insultos
que implicó el anuncio de la campaña de la vicepresidenta, de la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, y ver el ámbito de fiesta cargado de simbología de Orsi, Carolina Cose, ese mismo día. Yo creo que eran dos candidatos muy potentes, que configuran una fórmula que, cumpliendo ciertas claves, puede ser muy potente. Esto, ¿por qué digo el puede? Y bien, porque, por ejemplo, la vice no tiene que opacar al presi. Sí, claro. Y bien, digamos, Carolina es una persona con una capacidad, digamos, una autoridad intelectual muy firme, muy categórica. Pero yo creo que está todo dado para configurar, y coincido con la gran tarea de Fernando Pereira, que arrancó con esa cosa tan importante que es el Frente Te Escucha, recorriendo lo que no había recorrido hace mucho tiempo, que era todo el país, y marcando, bueno, una campaña. El Frente Amplio no tiene los estímulos que tiene el Partido Nacional y el Partido Colorado para pelear poder local. Elige quién va a ser el candidato a la presidencia. Y bien, sin esos incentivos, el Frente obtuvo una votación muy importante. Gerardo, Constanza y Lucas, muchísimas gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo a lo largo de la campaña. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. En la tangente de la diaria ya hemos conversado con distintos precandidatos de los distintos partidos políticos, desviándonos un poco de lo que es la agenda informativa, de lo que es la agenda política, para conocer otro costado. Bueno, justamente en el día de hoy vamos a presentarles esta tangente con Andrés Ojeda, quien ya podemos presentar claramente como el candidato oficial a la presidencia por el Partido Colorado. Exacto, Carlos, estuvimos con Andrés Ojeda y pueden leer, como siempre, esta entrevista completa en el sitio web de la diaria y verla en el canal de YouTube. Ahora vamos a ver lo que fue un adelanto de esta entrevista con el candidato colorado. A mí siempre de escuela me decían que yo iba a ser abogado o político. Mirá la vida hasta donde nos trajo. Porque yo hablaba mucho, movía mucho las manos cuando hablaba. Y viste cuando hay como ronditas que tiene que dar uno por todos. Bueno, ese siempre era yo, automáticamente. Yo aparte fui scout toda mi vida, ¿no? Y eso fue como un lugar donde las características de extrovertido se notan y mucho, porque es un lugar de mucho más expresión y demás. Yo creo que eso fue ¿me apurás? Mi mayor formación de todo por fuera de mi casa son los scouts. Le recomiendo a cualquiera que mañana tenga que pensar en su hijo, ahí tiene una formación de valores del carajo. Yes. Perdón. Yo, a ver, toqué el bajo mucho tiempo, tuve banda, tuve todo. Digamos que tuve una guitarra por ahí, pero no es mi lugar de confort. O sea, la guitarra, ponerle que tal, que no es que me niego, pero no es para mí. Yo no cantaba porque no puedo cantar, no porque no quisiera, es casi como el fútbol, pero algunas letras son mías, pero de un humano de 20 años, ¿no? O sea, es tremenda época, la recuerdo con el cariño del mundo. Es más, si me apurás, algún día en la vida, que no va a llegar nunca, pero en mi anhelo, me gustaría volver a tener tiempo a tocar. Es una actividad muy linda, estaba tremendo, era una actividad que a mí me costó largar. La banda se disolvió y la vida te llevó como a laburar más horas de estudio, más todo, y te empezó a costar. Pero, a ver, yo llegué a convivir con la facultad, el trabajo y la banda todo al mismo tiempo. Yo me llevaba el bajo a la facultad. Hasta el día de hoy, compañeros del partido que estaban conmigo en esa época de facultad. Yo tenía el pelo largo, andaba de remera y un bajo en la espalda. Otra vida, otro ser humano. No tuve dudas. Y de hecho fluyó muy natural después. Y terminó de concretarse cuando cursé penal. Ahí como que encontré un lugar de motivación distinto. Y porque es la materia que hace la diferencia. No le quiero faltar el respeto a ningún otro, pero no es lo mismo ejecutar un cheque o hacer una sucesión que estar peleando tras la libertad de las personas. En esa gremial me doy con el foro universitario. Y un día me invitan a una reunión con Sanguinetti en lo que era la sede del Foro Ballista en 2002 o 2003. Yo salí embelesado, ¿viste? Porque aparte creo que tenía cierta predilección y convicción por un tema de valores y digamos que
Sanguinetti en un cuerpo a cuerpo es un tipo muy elocuente y la verdad que salí copado y acá estoy 20 y pico de años después en esta vuelta. Laburé por Stirling en un grupo colorado de Montevideo, laburé bastante. Lo bueno que yo siempre digo, acá estamos colorados de espanto, ¿digo? A nosotros somos los colorados, porque no hay ningún colorado más colorado de convicción que nosotros, que nunca vimos una vaca gorda, ¿entendés? Nosotros nacimos a la intemperie. Entonces, cuando a mí me dicen cuestionamientos de coloradismo, señores, tenemos agarrada la bandera sin soltarla en los peores 20 años del partido, a mí no me cabe. Yo tengo el examen aprobado hace rato. ¿Ah? El que estuvo en la rambla esa, dando una lista de Stirling, que te la tiraban por la cabeza por la ventana, que aparte te la tiraban por la cabeza por cosas que vos no hiciste, ¿no? Yo tenía 18, 19, 20 años y no tomé ninguna decisión ni en el 2000, ni en el 2001, ni en el 2002. O sea, esa factura no era para mí, evidentemente, ni lo es hoy tampoco, ¿no? Pero bueno. Amodio Pérez, eso fue el quiebre de todo. Ese fue el antes y después, te diría que de todo. Y yo a las 7 salí al puerto de juzgado, estaban todos los canales de televisión en vivo, yo salía en cadena nacional todos los días, toda la semana. Imagínate, el tipo era el asunto centro del país y yo hablaba en cadena nacional todos los días. Me paraba todo el mundo en la calle a preguntarme de esto. Fue una bomba de exposición. Yo prefiero que lo que juntemos, todo va a publicidad. Por ejemplo, nosotros no hicimos un gran acto de lanzamiento de campaña, que es caro. Yo dije, ¿cuando hicimos número? No, señores, este precio de lanzamiento no. Hagamos publicidad, tirémoslo en que la gente nos vea. Hagamos un volante, hagamos un cartel, hagamos una pieza de televisión. Pero hoy un acto de lanzamiento grande es caro, ¿eh? Entonces, nosotros eso directamente no lo hicimos. Mis padres, ambos muy consumidores de ciencia ficción. En mi casa se miraba mucho eso y a mí me encanta. A mi madre le encanta y a mí también. Entonces, y mi hermana también lo consume. Entonces, creo que de todo ese mundo de fanatismo, me gustan los superhéroes, me gustan todas esas cosas, pero Star Wars es como el que es de mayor culto, digamos. Y para los que tenemos 40, algo más, algo menos, es como una película muy de culto, y hasta el día de hoy. Es el personaje más encumbrado. Tengo también Stormtroopers por todos lados, los soldados imperiales, que están muy buenos. Y no tengo más cosas porque voy a quedar como un adolescente. Entonces a veces me da vergüenza y no lo tapo de cosas. Si fuera para mí, yo tendría una Stormtrooper tamaño real acá parado sin ningún problema. No me da vergüenza, digamos. ¿Quién es el Darth Vader del Partido Colorado? No tiene Vader. No, toda una gente. Están todos del lado no oscuro, digamos. No hay lado. No hay lado oscuro acá, todo bien. Son todos compañeros. El lado oscuro es el otro lado. Ahí estamos mejor. Bueno, acá se ve, Carlos, una de las facetas de Andrés Ojeda, que es ese perfil más bien mediático, extrovertido, en las palabras que él mismo utilizó, que tiene y que de alguna manera también le ha hecho cosechar adhesiones, sumado a su campaña publicitaria, ni que hablar, pero le ha hecho cosechar adhesiones y ganar la interna colorada contra todos los pronósticos, ¿no? Definitivamente, y mostrar un poco ese perfil juvenil también, ¿no? Con esas referencias a la Guerra de las Galaxias, con el bajo, con el que iba a estudiar. Exactamente. Me sorprendió un poco cuando decía, nos criamos a la intemperie y se veía un living de lo más confortable, ¿no? Como esa imagen era un poco impactante. Pero bueno, una recorrida por la casa del candidato colorado. Exacto, a quien vamos a ver seguramente mucho en los medios en los próximos meses. Sin duda. Seguimos con más información en Ciclo. Abrimos el espacio de la diaria Verifica, le doy la bienvenida a Brian Majlin para meternos directamente con dos de los temas que estuvieron chequeando, verificando en esta semana. ¿Cómo andan? Sí, vamos a hablar un poco de elecciones, aunque quedaron atrás. Todavía tenemos algo de material para traer, porque lo primero que estuvimos verificando es algo que circuló en redes sociales, en Twitter específicamente, en la ex Twitter, hoy X, en relación a un supuesto posteo que habría puesto el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, cuando se enteró de la candidatura de la vicepresidencia otorgada a Valeria Ripoll.
donde supuestamente habría acusado a Ripoll de no ir a trabajar hace 10 años y seguir cobrando el salario. Entonces se viralizó una imagen donde había un posteo de Da Silva diciendo que lamentable, que hace 10 años que el pueblo sostiene el salario de esta persona que no va a trabajar. En realidad esto es falso. No porque no haya existido un mensaje de este tipo por parte de Da Silva, pero en realidad es una obra de arte. Porque lo que hicieron fue pegar dos posteos diferentes. Uno es efectivamente de Da Silva y es de febrero del 2022, cuando Da Silva hizo ese mensaje cuestionando que el pueblo le pagara el salario a una persona que no iba a trabajar y que tenía licencia sindical, pero se refería a Fernando Pereira, cuando asumía la presidencia del Frente Amplio y lo estaba acusando. Y el otro que tomaron es uno que en realidad hizo el periodista Eduardo Preve, cuando sí, en ese caso, él me emitió un mensaje cuestionando que Valeria Ripoll no trabajara y siguiera cobrando el salario después de 10 años de haber tenido licencia sindical como representante de ADEOM. Es habitual en las desinformaciones a veces mezclar dos elementos verdaderos para generar un posteo falso. Siempre en la construcción de desinformación circula mucho el tema de la narrativa, la construcción de narrativa. Entonces vos tomás un mensaje parcialmente verdadero o algo verdadero y lo unificás con otra cosa y das a entender cierta cuestión. Eso sobre todo con datos. En este caso es llamativo porque por eso decía lo de obra de arte, porque editaron y copiaron y pegaron una imagen y bueno... Nobleza obliga, más allá de que Sebastián Da Silva cuestionó al principio el nombramiento de Ripoll. Pero y otro tipo de cuestionamiento era diciendo político. Era político y era una cuestión de que quizás no le parecía la mejor candidata, aunque después salió a apoyarla, pero no tenía nada que ver con esto y no estaba haciendo ese cuestionamiento. Y el otro elemento que trajimos hoy, Brian, es un explicador. ¿Qué es un explicador para la gente que no está familiarizada con estos términos? Sí, porque es nuevo, ¿no? En esta mesa todavía no hemos tenido ese tipo de categoría. No hemos tenido, en este caso... Decidimos utilizar la categoría de explicador, que ya la venimos trabajando en la Diaria Verifica hace tiempo, en relación a temas que requieren una explicación un poco más acabada, donde no es que podemos esgrimir un falso, un verdadero o un discutible ni siquiera o engañoso, sino que vamos un poco más a fondo para contar el contexto más en detalle de qué es lo que ocurrió con determinado tema. Y no se traduce una intencionalidad tampoco. Es que en realidad la gran dificultad de por qué en este caso en particular que ahora les voy a contar decidimos poner la categoría explicador es porque en definitiva se estaba juzgando una intencionalidad que era imposible de dilucidar más allá de los datos. Efectivamente, me refiero al caso de la discusión que surgió a partir de las notificaciones que llegaron por parte de la Intendencia de Montevideo hacia determinados ciudadanos que lo postearon en redes sociales denunciándolo, para exigirle supuestamente, ellos decían, quitar la cartelería, las banderas políticas que habían colgado en diferentes lugares de su edificio o su vivienda privada. Estos usuarios colgaron, sobre todo en X, pero también en Facebook y en otras redes sociales, el mensaje que les había llegado por parte de la Intendencia, que efectivamente decía algo así como: la Intendencia les avisa que esta cartelería en forma privada debe ser, tener una habilitación, etcétera, etcétera. Entonces les recomendamos en tal caso enviar un correo a un determinado correo de la Es un poco ambiguo, pero intimador de todas maneras. Sí, nosotros lo que hicimos fue chequear el primer, digamos, edil del Partido Nacional que envió este posteo denunciando un estado totalitario y diciendo se le fue la moto y como acusando muy fuertemente a la Intendencia. Fue Javier Barrios Bove. Fue Barrios Bove, nosotros hablamos con él y él dijo: sí, yo tengo el caso de algunos que les llegó, entonces los voy a contactar y van a poder ver que en realidad están haciendo un uso intimidatorio. Le consultamos alrededor de eso y él dijo: igualmente, sí es cierto algo que nos dijo la Intendencia, que cuando mandaron, uno solo mandó el correo consultando si su situación era legal, no legal o estaba en alguna irregularidad y le dijeron: si es cartelería política, desestime el mensaje, esto es solamente para cuestiones comerciales. Hablamos con la Intendencia, les preguntamos cómo había sido la selección y por qué habían llegado estos mensajes y nos explicaron que a partir de la modificación de un decreto en relación a la regulación de la cartelería comercial, que fue con el último presupuesto que se envió, lo que se hizo es que los ciudadanos que tienen cartelería en sus domicilios, los propietarios de un domicilio, son corresponsables de verificar que esa cartelería comercial, insisto, esté legalmente habilitada y regulada por el Estado, es decir, por la Intendencia de Montevideo. No es que van a ser sancionados, pero tienen que chequear que la empresa que está poniendo esos carteles esté habilitada y haya hecho el permiso correspondiente. O sea, son dos casos distintos. Uno, si yo tengo una bandera en mi casa o una balconera o lo que sea, eso no aplica esta normativa, pero si yo soy copropietario de un edificio y donde hay cartelería comercial, en ese caso sí aplica. Es un poco esa es la diferencia. Esa es la diferencia. De todas maneras, nos aclararon, no es que se los va a sancionar, sino que se les advertía que tenían que conocer la normativa y que tenían que chequear que la empresa estuviera habilitada. Aún así,
Barrios Bove y otras personas nos decían, miren que, ojo, que igual nosotros no teníamos cartelería comercial y nos llegó este mensaje. Desde la Intendencia dicen, esto no fue de esta manera, esto fue un error quizás que le llegó a alguno, o quizás en otro momento tuvieron cartelería comercial en esa propiedad y por eso es que le llegó el mensaje. Como no podemos dilucidar efectivamente si hubo intencionalidad de amedrentar o no, que desde la Intendencia obviamente aseguran no, y enseguida respondíamos automáticamente que si era cartelería política, bandera, lo que fuera, descarten el mensaje, que no había ningún problema. Barrios Bove dice, bueno, pero esto intimida y puede generar que mucha gente, para evitarse un problema, no quiera colgar una bandera. Aprovechamos este espacio para decir, cuelguen todas las banderas que quieran, no hay ningún problema. La Intendencia nos aclaró que no hay problema con ningún cartel político. Perfecto. Brian, muchísimas gracias. Entonces nos reencontramos la semana próxima. Hasta la semana que viene. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Brian. Y así finaliza ciclo del periodístico de La Diaria. Nos reencontramos el jueves que viene. Como siempre, seguimos en nuestro horario habitual de las 20 horas. Y también nos van a poder ver por el canal de YouTube de La Diaria y por la red del interior del país, con más de 100 canales de cable y con 15 canales de aire. Y recuerden que todo esto es gracias, posible además, a nuestros suscriptores, así que los invitamos a pasar por la web de La Diaria y ver ahí los distintos planes para apoyar proyectos como este. Nos reencontramos la próxima semana. ¡Feliz cumpleaños! Tal igual. Que pasen muy bien. Hasta el jueves.